Hola, ¿qué tal mi gente? Muchas bendiciones, la paz de Dios sea con ustedes. Tal como lo prometí, estaremos hablando sobre el rompimiento de un matrimonio, la consecuencia cuando se rompe un matrimonio, la maldición que acarrea toda esta cosa. Amén. Así que si eres nuevo, te invito a que te suscribas a mi canal y así pueda disfrutar y ser bendecido de cada palabra que le tenemos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y para comenzar, vamos a leer el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 14. Escucha cómo dice: mas diréis por qué, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Grave la palabra ahí, y la mujer de tu pacto, compañera y la mujer de tu pacto. Ahora saltamos al mismo capítulo 2, pero versículo 16. Dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Voy a hablar un poquito sobre esto del pacto, y dice que el Señor aborrece el repudio. Recuerden que en la antigüedad, desde el principio, Moisés mandó a dar carta de divorcio, o sea, a repudiar a su mujer. Repudiar era como un divorcio. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces dice que el Señor aborrece el divorcio. Ahora, ¿qué quiero explicar? ¿Cuál es la consecuencia de cuando tú rompes un matrimonio? ¿Qué acarrea? ¿Cuál es la maldición? Bendito sea el nombre poderoso de Jesús que esto trae. Amén. Recuerde como leímos en el capítulo 2, versículo 14 de Malaquías. Dice, porque él ha sido desleal a la mujer de tu juventud, la cual es la mujer que de tu pacto. ¿Por qué habla pacto? ¿De qué clase de pacto está hablando? Recuérdense que cuando tú vas al matrimonio, tú haces un juramento, que ese juramento se establece como pacto. Entonces, cuando tú vas y te hacen firmar unos papeles, te ponen a juramentar algo, y cuando tú juramentas algo, ahí es donde se hace pacto. Dios le llama a eso pacto. Entonces, cuando donde te dicen, tú prometes amarla, respetarla, cuidarla, escuche esto, hasta que la muerte lo separe. Usted acepta, usted dice sí, prometo amarla, respetarla, cuidarla, hasta que la muerte lo separe. O sea, tú estás haciendo un pacto sin darte cuenta. Entonces, este pacto es válido cuando está dentro del camino del evangelio. Por eso la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bendito es el nombre poderoso de Jesús. Entonces, todo juramento que tú haces, Dios lo mira como pacto. Entonces, el matrimonio, a ser sagrado, Dios lo mira como un pacto dentro del evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, cuando tú haces este pacto y tú rompes el pacto, recuerda, por eso la Biblia dice que Dios no rompe pacto. El pacto que tengo con Dios, Dios no lo rompe. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso cuando los escribas y los fariseos fueron a juzgar, a decirle, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, que por qué Moisés mandó a la carta de divorcio, él le dijo, bueno, se le fue probado eso a Moisés y fue por la dureza de vuestros corazones. Ahora bien, ¿qué acontece? Para tratar de ilustrar el tema. Cuando tú te casas, entonces tú te divorcias de tu esposa, hay consecuencias, acarrea maldición. Porque cuando se rompe un pacto que se está rompiendo, cuando se rompe un pacto, hay maldición que se acarrea. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por eso el pueblo de Israel, cuando quebrantaba el pacto del Señor, siempre le llegaba enfermedades, destrucción y esclavitud. Entonces, cuando tú te dejas
de tu pareja que rompe el matrimonio acarrea maldición. Entonces por eso ustedes ven hoy en día tanta cosa que está pasando en los matrimonios, y muchos se preguntarán y dirán, pero ¿por qué mis hijos el matrimonio se destruye? ¿Por qué mis hijos terminan separándose y terminan juntos con otra persona? Es porque hay una maldición. Cuando tú rompes un matrimonio, se crea una maldición y es lo que se acarrea. Entonces esa maldición cae sobre tus hijos. Entonces el matrimonio de tus hijos termina destruyéndose, tal como el tuyo también se destruyó. Escuchen esto, porque estoy siendo claro. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Cuando tú rompes un matrimonio, tú no sabes las consecuencias que esto trae. A tú romper ese matrimonio, las consecuencias que esto trae es que los hijos tuyos también acarrean la misma maldición. No sé si te has dado cuenta, si te pones a averiguar, la mayoría de los matrimonios, de los recasamientos, cuando tú preguntas la vida de su padre y su madre, te das cuenta de que ellos desbarataron un matrimonio. Alabado sea el Cordero de Gloria. Entonces, cuando ellos desbaratan el matrimonio, bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Cuando ellos desbaratan el matrimonio, entonces ahí se crea lo que es la maldición que cae sobre tus hijos. Y esto me lo ilustró Dios un día que yo iba de camino a casa de una sierva, y yo veía que las tres muchachas, el matrimonio se le destruía. Incluso cuando fui a la casa de esta muchacha, yo fui a orar por ella porque el matrimonio de ella estaba en problemas. El matrimonio de ella ya se había roto. Y yo fui porque estaba teniendo problemas con su segunda pareja. Y mientras yo iba de camino cogiendo el carro, Dios me administró algo. Y lo que Dios me administró es, lo que pasa es que su madre destruyó un matrimonio. Al romper ese matrimonio, ahí acarrea una maldición. Se mete un espíritu de destrucción. Y los matrimonios, la maldición que se creó en el divorcio del padre y la madre, cae sobre los hijos. Alabado sea el Cordero de Gloria. Entonces los hijos terminan acarreando esa maldición. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y ya cuando el Señor me habló esto, yo me puse a analizar y dije, wow, pero es verdad, porque se le destruyó el matrimonio a ella, a la otra hermana y a la otra también. O sea, todas las hijas de ella siempre han pasado por 2 o 3 matrimonios. Y yo siempre decía, wow, Señor, pero este es algo fuerte. Entonces yo me dijo, es una maldición, porque lo que están rompiendo es pacto. Y cuando tú rompes un pacto, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Cuando tú rompes un pacto estando en los caminos del Señor, crea maldición. Por eso la Biblia dice también, cuando tú le prometes al Señor, no tarde en cumplirle, porque el Señor no le agrada. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Incluso cuando la mujer adúltera la fueron a apedrear, cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, él mismo le dijo, vete, pero no peque más, para que no te suceda algo peor. Entonces es una maldición que se crea en la familia. Entonces cuando tú averiguas entre los rompimientos de los matrimonios, averigua de su padre y su madre, y te darás cuenta que su padre y su madre siempre terminaron separándose, siempre terminaron rompiendo el matrimonio. Entonces cuando tú rompes el matrimonio, entonces se crea una maldición. ¿Por qué? Porque tú prometiste amarla, respetarla hasta que la muerte los separe. En el mundo quizá este juramento no tiene validez. ¿Por qué no tiene validez en el mundo? Porque tú no le estás haciendo promesa al Señor. Alabado sea el Cordero de Gloria. Tú le estás haciendo promesa al hombre. Pero cuando tú le haces promesa a Dios, alabado sea el Cordero de Gloria, ahí es donde acarrea la maldición. Ahí es donde acarrea un sinnúmero de cosas. Entonces el matrimonio de los hijos también termina destruyéndose. Y esto me lo hizo saber Dios. Y ahí pude entender que es cierto. Incluso, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, incluso cuando en la familia hay gente que son borrachonas, o el padre y la madre son borrachones, siempre los hijos terminan caminando con la misma maldición. ¿No ves también que esto también sucede en las enfermedades? Cuando
en una familia alguien muere de cáncer o se le procrea cáncer, también entre los familiares está esa maldición de cáncer. Entonces toda esta cosa hay que romperla, hay que quebrantarla. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús, el cual Dios me ha dado la clave. Alabado sea el Cordero de Gloria. Entonces recuerdo que una muchacha me llamó, me escribió, me dijo: varón, mi esposo me fue infiel. Que si lo perdono o no lo perdono, si lo dejo o no lo dejo, ¿qué hago? A ver si usted puede darme un consejo. Yo le dije: bueno, si él te falló y siente que ya por esto lo quiere dejar, te voy a explicar algo. Le dije: mira, lo puedes dejar, no te digo que no, pero piensa primero en tus hijos. Mira, si tú rompe el matrimonio con esta persona, ya tú eres una persona cristiana y están casados por la iglesia. Si tú rompes este matrimonio, tus hijos que vienen creciendo van a pagar el rompimiento de ese matrimonio. O sea, hay una maldición, hay un espíritu que se va a apoderar de ese rompimiento, de ese pacto, y va a caer sobre tus hijos. Y tus hijos entonces terminarán, que el matrimonio de ellos también va a terminar destruyéndose y terminarán estando con una segunda persona. Y yo creo que tú no te gustaría ver este problema en tus hijos, porque me imagino que lo que tú quieres ver es un matrimonio firme y un matrimonio duradero, que no sea un rompimiento entre tus hijos. Entonces analiza, le dije, esta cosa. Si rompe el matrimonio, hay una maldición que se va a crear, el cual, si ellos no rompen con esta maldición, va a seguir de generación en generación. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, cuando se rompe el matrimonio, hay una maldición que se crea, y va a terminar esta maldición, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, estando sobre tus hijos, estando sobre tu descendencia. Alabado sea el Cordero de Dios. Y ahí ellos terminarán estando con una segunda persona. Porque lo que te digo es un juramento, es un pacto. Es un pacto. Cuando tú te casas, tú estás estableciendo un pacto. Y los pactos en el Señor no se pueden romper. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso, en forma de lo que voy a decir, por eso tú dijiste en el juramento: hasta que la muerte nos separe. Yo prometo, está haciendo una promesa. Entonces la promesa viene siendo pacto delante de Dios. Cuando tú prometes delante de Dios, ya Dios no lo mira como una promesa, Dios lo mira como un pacto. Por eso la palabra dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso también dice la palabra que tenemos que ser imitador de Jesús. Entonces, ¿qué tenés cuidado con esta cosa? No es que usted si, como dicen por ahí, si la está golpeando, si la está maltratando, no es que usted va a dejar que la maten. No. Hay probabilidad que tú puedes deshacer una relación, que tú puedes romper un matrimonio. Hay probabilidad, hay cosas que Dios las puede aceptar, la cual no le puedo explicar en este video, porque ya eso sería otro tema más amplio, para no contradecir lo que estoy diciendo ahora, porque la explicación sería demasiado larga y ustedes no van a poder entenderme. Entonces, al tú hacer esta promesa delante del Señor, prometer amarla, respetarla, cuidarla, estar con ella hasta que la muerte los separe. Recuerde que dice hasta que la muerte no separe. O sea, ahí es que viene la separación, en la muerte. O sea, ni las enfermedades, ni la calamidad puede. Hay muchas personas, o sea, hay muchos matrimonios que porque no tienen un estado económico bueno, la mujer termina separándose del hombre, termina dejando el matrimonio. Como también hay hombres que también por estado económico terminan dejando a las mujeres. Entonces, cuando tú hiciste la promesa, tú prometiste amarla, respetarla,
cuidarla en la buena, en la mala, hasta que la muerte los separe. O sea, cada palabra de las que mencionan en el matrimonio, tú estás juramentando, estás haciendo un pacto delante del Señor. Por eso dice la Biblia, los que Dios une, que no los separe el hombre. O sea, dando a entender que Dios sí lo puede separar, el hombre no. O sea, los que Dios une. Hay mucha gente que dice, no, el matrimonio en el mundo es válido. El matrimonio en el mundo no es válido delante del Señor. Porque en el mundo Dios no une a la persona. Por eso dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y si la luz y la tiniebla no concuerdan, como tú estando en la tiniebla y jurando algo en la tiniebla, Dios estás uniendo. Si Dios no es compatible con la tiniebla. O sea, si Dios no es compatible con la tiniebla, el matrimonio fuera del evangelio no es válido delante del Señor. Porque Dios no es que te está uniendo, el que te está uniendo es el hombre. Porque tú no estás haciendo promesa delante de Dios, tú le estás haciendo promesa a un hombre que te está diciendo. Pero cuando el matrimonio tú lo llevas al altar, lo llevas a la iglesia, que ahí el ángel de la iglesia es el pastor. Por eso recuérdate, para entender esto tenemos que irnos en Ananías y Zafira. Cuando Pedro le invita y le dice, ven a su propiedad y tráigame la parte para repartirla. Que Ananías le dice, la vendimos en tanto. Y mira, esto es lo que toca. Entonces, ¿qué le dice Pedro? Tú no me has mentido a mí. ¿Por qué has hecho esto? Tú no me has mentido a mí, tú has mentido al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo va a ser? Si él está hablando con Pedro, le dice que no le está mintiendo a Pedro, que le está mintiendo al Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dijo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso cuando alguien te persigue, tú estando dentro del evangelio, no te está persiguiendo a ti, está persiguiendo al Señor. Por eso cuando tú juramentas algo delante del pastor, no le está haciendo promesa al pastor, le está haciendo promesa al Señor. Porque ya no es el pastor que está ahí, es Dios. Entonces hay que entender todas estas cosas para poder entender el matrimonio. Por eso en el mundo, en un mundano no va a estar Dios. En una gente que no es cristiano no va a estar Dios. Porque la luz y la tiniebla no pueden estar juntos. Por eso dice la Biblia, si confesare con vuestra boca, su pecado será perdonado. Y a los que recibieron a Jesús, se les fue la potestad de ser llamado hijo de Dios. O sea, los que recibieron es los que tienen la potestad de ser llamado hijo de Dios. Los que no recibieron a Jesús no son hijos de Dios. Hay mucha gente que dice todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Porque dice a los que los recibieron, se les dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. O sea, a los que los recibieron. Los que no reciben a Jesús no pueden ser llamados hijos de Dios. Por eso son criaturas. Entonces, ¿por qué estoy hablando esto en el tema del matrimonio? Para poder complementar, para que usted me entienda algo. Entonces, cuando ya tú eres hijo de Dios, entonces ya tu padre responde por ti. Ya lo que te hacen a ti, te lo está haciendo tu padre. Yo como padre, el que le hace algo a un hijo mío, se lo está haciendo a mi hijo. Solamente. Como yo soy su padre, me lo está haciendo a mí. Porque lo que a él le duele, a mí también me va a doler. Entonces, cuando Ananías y Zafira le mintieron a Pedro, no fue en realidad Pedro. Le mintieron al Espíritu Santo. Y a mentirle al Espíritu Santo también le metieron a Dios, porque ellos son uno. Por eso la Biblia dice, un solo Espíritu somos en Dios. Un solo. Entonces el Espíritu que está en ti es el Espíritu de Dios. Entonces cuando alguien hace una promesa, wow, esto es demasiado profundo lo que voy a decir. Cuando alguien te hace una promesa, no te la está haciendo a ti, se la está haciendo a Dios. Entonces cuando tú no cumples esa promesa, entonces tú acarreas maldición. Entonces todo lo que sucede con el matrimonio, tú prometes amarla, respetarla, cuidarla. Y dice, hasta que la muerte me separe, voy a hacer todas estas cosas. Se está diciendo, solamente la muerte me va a separar de ti, ninguna condición. Por eso yo le he dicho a personas, si tu pareja te es infiel, tú seguirías con ella. Personas que me dicen que no. Entonces yo le dije, espérate, hay dos cosas.
Tú prometiste amarla, respetarla, cuidarla hasta que la muerte los separe. O sea, no dijiste hasta que te sea infiel. Si me es infiel, ahí yo voy a romper. No. Tú dijiste hasta que la muerte, tú ibas a seguir en eso. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, a tú hacer esa promesa y no cumplir tu promesa, entonces eso acarrea una maldición. Entonces esa maldición que acarrea, la acarrea tú, y entonces la acarrea tu descendencia. Porque tu descendencia es uno contigo. Entonces tus hijos terminan acarreando esta maldición. Entonces si a mí me pregunta, entonces solamente en el Señor acarrea esa maldición. El problema es que en el Señor acarrea la maldición, pero en el mundo también se acarrea. ¿Por qué en el mundo también se acarrea? Porque el enemigo gana ventaja. O sea, el enemigo actúa en las cosas buenas como también actúa en las cosas malas. Aunque tú no le hagas una promesa al Señor en el mundo y le haces una promesa a un hombre, entonces el hombre que no es cristiano le pertenece a quien, a Satanás. Entonces Satanás aprovecha y dice, bueno, está haciendo una promesa, tengo la legalidad de que esa maldición pase sobre los hijos. Si me preguntan a mí, escuchen esto. Mi madre estuvo casada con mi padre. ¿Qué sucedió? El matrimonio de ella se destruyó, hubo una separación. Pero cuando se armó esta separación entre ellos, ya que eran cristianos, luego se enfriaron, se salieron del evangelio y ahí rompieron el matrimonio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mis hermanas? La mayoría de mis hermanas ya han tenido 2 y 3 separaciones. Porque la maldición de la separación de mi padre y de mi madre acarrió una maldición que cayó sobre ellos. Y al caer esa maldición sobre ellos, entonces se armó la separación. Aún en el mundo se armó esa separación. Entonces, ¿qué acontece con esto? Que esa maldición hay que romperla para que esa maldición no acarree sobre los hijos. Entonces, ¿cómo se rompe? Desligándose de la paternidad del padre y de la madre, porque por la paternidad de ellos, entonces esta maldición corre sobre ellos. Entonces, desligándote de la paternidad del padre y de la madre y uniéndote a la paternidad del Señor, como el Señor es perfecto, por eso el Señor dijo, yo vencí, vosotros también venceréis. En mí, ustedes recibirán nueva fuerza, porque yo fui perfecto y ustedes van a lograr alcanzar la perfección. Entonces esta maldición hay que romperla para que tus hijos no la acarrean. Entonces, si tu matrimonio, si está casada en el evangelio y puede hacer todo lo posible para que tu matrimonio no se destruya, trata mejor de hacerlo. ¿Sabe para qué? Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Para que tus hijos no acarreen con esta misma maldición. Porque terminarán también el matrimonio de ellos destruyéndose por la promesa que le hiciste al Señor y no le cumpliste. Esto es delicado porque la ley del cielo, las leyes del cielo no se puede romper. Si aquí en las leyes terrenales usted quebranta una ley, trae consecuencias. Usted quebranta un juramento, no hay consecuencias. Incluso es algo como hasta bíblico. Porque hasta los abogados cuando tienen un caso lo ponen a juramentarse delante de un libro. Usted promete decir la verdad, juro que la verdad. Y ahí promete el abogado juramentar, decir la verdad, solamente la verdad. Lo ponen a juramentarse. O sea, porque un juramentarse ellos lo miran como algo sagrado, como un pacto. Imagínate entonces en el Señor. Si las leyes terrenales tú casi no las puedes romper, imagínate por las consecuencias que trae. Imagínate la del Señor. Entonces, para que la cosa te pueda ir suave, tienes que ponerte de acuerdo con el juez. El juez entonces va a juramentar la ley y él es el que te va a permitir, bueno, te va a perdonar, te va a permitir esto. Entonces, así mismo el Señor. Cuando esta mujer la encontraron en adulterio, era digna de muerte. Pero ¿dónde fue ella? Donde el personaje
que fue escrito por Él, todas las cosas, que fue Jesús. Entonces fue allí y ellos fueron allí. Entonces, ¿qué el Señor le dijo? El que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Pero esta mujer merecía la muerte. Porque dice la palabra que la paga de pecado o la ley de pecado es la muerte. O sea, esta mujer merecía la muerte. ¿Pero dónde fue ella? Donde aquel que fue escrito esta cosa. Y él dijo, bueno, si esta mujer merece la muerte, yo reconozco que es un pecado, tire la primera piedra. Y si esta mujer merece la muerte, ustedes también se la merecen. Entonces, ¿qué el Señor le dijo cuando la despidió? Vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces, esta maldición, mis queridos hermanos, va a caer sobre los hijos. Por eso el libro de Malaquías dice, la mujer de tu juventud, la mujer, la de tu pacto. ¿Por qué dice pacto? Porque está hablando de matrimonio. Entonces, para tú poder entender por qué Dios no va con el divorcio, tienes que entender que Dios no rompe pacto que tú hagas con Él. O sea, tú no puedes romper, para que tú entiendas, tú no puedes romper un pacto que tú hagas con Dios. Tú no lo puedes romper. Porque tienes que ponerte primero de acuerdo con el Señor para poder hacer algo. Por eso dice, lo que yo uno, el hombre no lo puede separar. O sea, lo que está diciendo, no vaya donde el hombre que te separe, que delante de mí van a seguir unidos. Y si lo rompen, entonces al estar unidos ustedes van a acarrear maldición. Y sobre tus hijos caerá esta maldición. Entonces tienes que irte a ponerte de acuerdo con el Señor, que fue a quien tú le prometiste amar y respetarla hasta que la muerte la separe. La Biblia dice, por falta de sabiduría, mi pueblo perece. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Me está cogiendo? Si el rey fue que tiró un decreto, ¿cómo tú vas donde el escritor? Hay que ir donde el rey, porque solamente el rey puede abrogar el decreto que fue declarado, no donde el hombre. Porque si el rey lo que decretó lo quita, entonces ya tú quedas libre. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿acaso no está escrito que solamente que la mujer cuando está casada con el hombre solo queda libre para poder casarse cuando el esposo muere? ¿Por qué está escrito así? Por el juramento que lo ponen a hacer hasta que la muerte los separe. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces hay que entender todas estas cosas. Ahora, hay cosas, por eso, vámonos en el término de Moisés, cuando fueron de Jesús, que le dijeron, ¿por qué Moisés entonces mandó a darle carta de divorcio a la mujer? Si es así que tú dices, si hay que estar juntos para siempre. Entonces le dice, yo le permití eso a Moisés por la dureza de vuestros corazones. O sea, hay mandamientos, hay leyes que Dios le permite al hombre por la dureza del corazón de la iglesia, que es lícita, que el Señor la deja. Pero antes, por cualquier cosa, repudiaba a la mujer. Entonces, como el Señor veía que si la mujer se comportaba mal, le daban carta de divorcio, que si la mujer le hablaba mal, le daba carta de divorcio, que si el hombre se comportaba mal, le daban carta de divorcio. Incluso era más siempre en la mujer, nunca en el hombre. Porque es otra cosa también, hay que ver la Biblia. Siempre la Biblia relata que el Señor mandó al hombre a darle carta de divorcio, a repudiar a la mujer. Que ni siquiera dice repudiar al hombre, repudiar a la mujer. Y dijo, por la dureza de vuestros corazones. La dureza del corazón de quién, de la mujer. Del corazón del hombre. Que esto tampoco se menciona. Le está permitido al hombre, ni siquiera a la mujer. Entonces, estas cosas, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, como dice, no, como el hombre y la mujer es uno, pero claramente está hablando del hombre. Entonces, por la dureza de vuestro corazón, entonces, como el corazón de ellos era duro, Moisés le dijo,
Señor, yo sé que tú no vas con el divorcio, pero mira, es que tal si la mujer se expresa de esta manera, o si la mujer se quiere gobernar, o si la mujer quiere ejercer autoridad sobre el hombre. Vamos a hacer que el hombre pueda darle carta de divorcio a la mujer para que quede libre. Entonces, ahí sí, entonces el Señor se lo permitió. La misma Biblia dice creo que en el libro de los Hechos, que Pablo y unos cuantos de los discípulos tenían que ir donde los maestros, donde sabían de la palabra. Y dice que hicieron reunión para considerar. ¿Y qué dice? ¿Qué normas se podía aplicar? ¿Qué no? O sea, cosas que no eran mandato de Dios, sino del hombre. ¿Qué se podía aplicar? ¿Qué no? ¿Qué se podía aplicar? ¿Qué no? Entonces la misma Biblia dice, y el Espíritu Santo estuvo de acuerdo con que se impusieran esa norma. Por eso el apóstol Pablo dijo, mejor le conviene al hombre quedarse solo. No fue Dios que lo dijo. Pablo solamente lo dijo. ¿Me entiendes? Por eso dice que se queda solo no peca. Pero así también el que se casa no peca. Pero fue una norma que impuso el apóstol Pablo y el Espíritu Santo, como le vio agradable, porque Dios va con la cosa buena. Dios dice, bueno, es agradable si se quiere quedar solo. Entonces el Espíritu Santo se lo concibió. Pon esa ley. Pon ahí esa norma. Pero ponlo claramente que eso fue por voluntad tuya, sino por voluntad mía. Por voluntad tuya. ¿Por qué por voluntad del hombre? Bueno, ponlo por voluntad tuya, que si se casa, amén, y si no se casa, amén. O sea, como fuiste tú que diste la palabra, que no fue Dios, se puede quebrantar como también no se puede quebrantar. Ahora, cuando es Dios, no se puede quebrantar. Cuando un rey decreta algo, no se puede quebrantar. El rey le puede permitir, ok, eso lo pusiste tú, ok, dale que sí. Pero tampoco hace mal con esto el que se case como el que no se case. Pero cuando el rey tiene un decreto, no se puede quebrantar. Entonces, con respecto a la maldición, entonces cae sobre tus hijos. Entonces, tus hijos, el matrimonio terminan destruyéndosele por la maldición de la separación, de la rotura de un matrimonio de tu padre y tu madre. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, esta destrucción del matrimonio de ellos, entonces va así a terminar con otra pareja. Se le va a destruir el matrimonio con la otra y va a seguir con la otra. Entonces, esto es lo que acontece cuando se destruye un matrimonio. Cuando se destruye un matrimonio, hay maldiciones que acarrea. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. La cual hay que romper con eso para que eso no suceda. ¿Por qué acarrea maldición? Por el pacto que tú hiciste delante del Señor, que lo quebrantaste. Y cuando alguien quebranta un pacto, trae consecuencias. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, a tus hijos, si te quiere averiguar,